Susana Melano también, buenos días a todos. A ver, Buenos días. como siempre apagamos los micrófonos en homenaje a la mejor comunicación, ¿sí? Y cuando queremos participar activamente, lo prendemos y participamos activamente, ¿sí? Yo les han leído el mail, les dije que vamos a continuar con el anterior, PowerPoint anterior, y después, Dios mediante, continuaremos con el que envié hoy. Pero arrancamos del anterior. ¿Tiene? Padre, yo tampoco la tengo. Bueno, ¿Se acuerda que la diapositiva. Bueno, ¿alguien que tenga la Sagrada Escritura? Acá la tengo. Que sí, acá la tengo en la mena. Para. 1, 2. Dice carta a los Éfesos. Está bien. No, esa es carta a Éfeso. No. Hijos míos, ha llegado la última hora, eso es decir, ¿De qué capítulo? Yo no ¿Puedo leer, padre? ¿Pero qué quiere leer? Susana, Apocalipsis 1:3. Primera carta de Juan, 18. Ahí dice 1 a 3. Eso es lo que sale en la diapositiva 72. Escuchen ahora lo que yo les voy a leer sobre el anticristo. Pero no se entiende. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. ¿Y dónde lee? Ya han aparecido muchos anticristos. ¿Dónde lee eso, padre? Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros, pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo, y todos tienen el verdadero conocimiento. Les escribo, no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Padre, ¿dónde lee eso? A ver, un segundito. Eso es la diapositiva 71. Susana, Bien. ¿por qué no apaga un segundito el micrófono? Si termino de leer, dice así. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Entonces, ese texto yo lo dije de memoria la semana pasada, pero ahora lo quería destacar, ¿sí? Porque probablemente hay gente, sería una pena que no leamos, tendríamos que ir leyendo el libro del Apocalipsis, ¿sí? El curso del Apocalipsis supone que usted lo va leyendo. Bueno, este texto me parecía de la primera carta de Juan muy importante. A ver, la cuestión es esta: el libro del Apocalipsis ¿habla del anticristo? No habla, no está enterado que existe el anticristo. Ahora, en la primera carta de Juan sí sale expresamente y dice qué es el anticristo. Dice, no es uno, son muchos, y ya vinieron, estamos hablando allá en el año 100, ya vinieron. ¿Y quiénes son? Son los que se iban de nuestras comunidades. ¿Y qué característica tenían? Que negaban a Cristo. Por eso se les llama anticristo. Entonces, esto es importante. El anticristo no es un demonio, no es un angelillo que anda dando vueltas por ahí, un ángel negro que viene a angustiar, ¿sí? No, se llamaba anticristo a aquellos cristianos que abandonaban la fe en torno al siglo I, ¿sí? A eso se llamó anticristo, pero no es alguien que va a venir al final de los tiempos, ¿no? Bueno, ahora vamos a la otra diapositiva. Pero yo acá necesitaría que tengan Biblia.
Si me levantan la mano así veo quién tiene la Biblia abierta, así. Bien, perfecto. Entonces, María Inés, busca Apocalipsis 1:3. ¿Alguien Buen más? día a todos. ¿Alguien que tenga la Biblia abierta? Bueno. ¿Cuál busco? Sol, busca 14:13. ¿Alguien más? Acá tengo 1:3. No, Hilda no. Hilda, preste atención. ¿Me está escuchando, Hilda? Sí. 16:15. ¿Alguien que tenga Biblia abierta? Yo le dije que sí, lo tengo Bueno, abierto. hable claramente. 19:9. ¿Alguien que tenga Biblia abierta? Yo. Silvia. 26. ¿Alguien que tenga Biblia abierta? Abierta, no le digo. María Elizabeth, 22:7. Y alguien que tenga la Biblia abierta, que quiera leer la Biblia, le gusta leer en voz alta. Ya no. 1:3 me dijo a mi padre. Bueno, la última la leo yo. Entonces, adelante. Alguien que lea, que le pedimos que lea la 1:3. Adelante. 1:3. Feliz el que lea y felices los que escuchen. A ver, perdón. ¿Quién está hablando? Ana María. Le pedimos Ana a María María Inés que lea. Ah, tienen el mismo nombre, por eso se confundió. La monja. Usted, Ana María Argüello, por favor, lea. Va a buscar 22:14, ¿sí? Gracias. Bueno. Dale, María Inés, la monja, dale. Dichoso el que lea, dichosos los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Sería bueno que cuando lean apunten al micrófono, así lo escuchamos un poquito mejor. 14:13, ¿quién quiere leer? ¿A quién le designamos? Adelante, Sol. Hagámoslo ágil. Luego oí una voz que decía desde el cielo: escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, si dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Alguien que lea 16:15, por favor. Perdón que moleste, pero si apagamos el micrófono, Susana tiene abierto y se escuchan voces de fondo. Bien, sí, perfecto. Adelante, no sé aquí, 16:15. ¿Alguien le asigné el 16:15? 16:15. Si quieren. Cuidado, vengo como un ladrón. Feliz el que vigila y conserva su ropa para no tener que andar desnudo mostrando su vergüenza. Bien, ¿a quién le pedimos que lea 19:9? ¿A quién le hemos pedido que lea 19:9? Padre, le leo. Bueno, lea Elba. Después el ángel me dijo: escribe esto. Felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y agregó: estas son verdaderas palabras de Dios. ¿Quién tiene 26? ¿A quién le asignamos el 26? Yo. Adelante. Felices y santos los que participan de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. 22:7. ¿Quién tiene el 22:7? Yo. Vengo pronto. Feliz el que hace caso del mensaje de Dios que está escrito en este libro. Bien, Ana María Argüello, 22:14. Felices los que lavan sus vestiduras para tener derecho a participar del árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Bien, estos textos también, la semana pasada yo los mencioné, no los leímos, pero por ahí temo que no lo lean en casa. Entonces, ¿qué tiene estos textos?
7 veces sale la palabra feliz, o bienaventuranza, o dichoso, son sinónimos. Ya son las famosas 7 bienaventuranzas del libro del Apocalipsis. Acá nosotros sabemos que el número 7 es el número de perfección o totalidad. Entonces, que en este libro aparezcan 7 bienaventuranzas es todo un mensaje, una clara intencionalidad. No es una casualidad que eran 7, ¿no? Acá hay una intención de fondo y acá se está dando un mensaje de fondo. ¿Cuál es el tema del Apocalipsis? Es la alegría total, ¿no? La felicidad total. A mí me gusta decir que es como el Magnificat de la iglesia primitiva. La mayoría de ustedes conocen qué es el Magnificat, ¿no? El cántico de alegría, ¿no? Entonces, el Apocalipsis es como el Magnificat de la iglesia primitiva, ¿no? Es el famoso himno a la alegría de Beethoven, ¿no? Entonces, esta es una clave de interpretación del Apocalipsis. ¿Para qué se escribe el Apocalipsis? ¿Para asustar a la gente? No. ¿Para qué escribe el Apocalipsis? ¿Para deprimir a la gente? No. Se escribe precisamente para recrear la esperanza. Recuerden que son comunidades perseguidas, entonces el autor del Apocalipsis a comunidades que están siendo perseguidas no les va a escribir libros para angustiarlos más, ¿no? Bueno, perfecto. Eso quería recuperarlo. Avancemos con la diapositiva y vamos a la diapositiva 78, lo que tiene como título la visión inaugural, capítulo 1, 9 al 20. Nosotros ya hemos leído los primeros 10 versículos, entonces vamos a leer de la diapositiva 79, ¿sí? ¿Lo tienen? El día del Señor, mire versículo 10. Día del Señor en latín es Dominus, es domingo. O sea que nosotros hemos dicho que el libro de Apocalipsis es como si fuera un misal, un libro de oración del domingo. Es como si, no es que lo afirmamos, ¿no? Entonces, y hemos señalado el aspecto litúrgico del libro. Bueno, entonces acá podemos decir que pareciera fuera que un domingo fue a misa. Eso son exageraciones que yo hago para que nos ubiquemos. ¿Ves? El domingo fui arrebatado por el Espíritu, se puso a rezar, y oí detrás de mí una fuerte voz como una trompeta que decía: escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes y Filadelfia. Sigo leyendo la otra diapositiva. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba, y vi 7 candelabros de oro. Los candelabros eran el símbolo de la iglesia. Entonces, esta es una voz de alguien que está dentro de la iglesia, y en medio de ellos, a alguien semejante a un hijo de hombre. Esa expresión es muy importante. Esa expresión está tomada, fíjense en sus Biblias, al margen de sus Biblias. ¿Qué cita hay? Al margen o al pie de página. ¿Qué cita hay? ¿Qué capítulo estuvo leyendo? Disculpe, y versículo. Bien, ya se lo voy a decir. ¿En qué, al margen, qué cita está? ¿Tienen algunas citas o no? Hechos 20, ¿puede ser? ¿Cuánto? Hechos 20, 7. No, ahí donde dice semejante a un hijo de hombre. No. ¿Y al pie de página qué cita tienen? Daniel. Bien, Daniel, ¿cuánto? 7:13. Bien, ese es uno de los pasajes más importantes de todo el Nuevo Testamento. Y también yo tengo Daniel 10:5. Bueno, pero más abajo es eso, ¿no? Ahí es Daniel 7:13. Es una de las citas más importantes de todo el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, cuando hable de Jesús, los evangelistas,
van a decir que Jesús es como el Hijo del Hombre. Vieron que Jesús, cuando habla de sí mismo en tercera persona, dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, el Hijo del Hombre está por encima del sábado, el Hijo del Hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Juan. Ya un segundito. La metáfora que usa Jesús para hablar de sí mismo en los sinópticos, no en Juan, siempre es la de Hijo de Hombre. Por eso fíjense cuán importante, por eso yo les tienen que marcarla. Esta es la cita más importante del Nuevo Testamento. Para saber quién es Jesús, hay que conocer esta metáfora, ¿no? Entonces, esto está tomado de Daniel 7:13. Edgardo, ¿querías hacer una pregunta? Sí, en la diapositiva anterior sale que le manda una carta a Esmirna. ¿Cómo? Sí. Perdón, sale que le mandan una carta a Esmirna, a Éfeso, a Esmirna. Yo tengo entendido que Esmirna es una parte de Turquía donde ahí residen todos los turcos de nacionalidad de Turquía, pero judíos. ¿Qué pasa en aquel entonces? Bueno, ya vamos a ver, porque vamos a hablar de Esmirna especialmente. Ah, bien, listo. Entonces, bien. Gracias. Fíjense, entonces el Hijo del Hombre, ¿no? Este es un versículo clave. Y ustedes van a ver que esto aparece muchas veces. Ahora observen esto. No dice que vio un hombre, vio algo semejante, parecido, pero no dice que fuera un hombre, ¿no? Entonces, esto es importante. Es algo semejante, parecido. El Apocalipsis, esta es una forma típica de hablar del Apocalipsis. Va a decir: vi algo parecido a un animal, vi algo parecido a una bestia. Van a ver que casi siempre sale semejante a, parecido a. Nunca va a decir vi tal cosa, no va a decir vi un árbol, va a decir vi algo semejante a un árbol. ¿Sí? Esa forma de hablar es típica de la apocalíptica para decir: miren, esto es algo simbólico, no es que yo vi un ser humano, vi algo que se parecía. Bueno, ahora, este es Daniel 7:14, ¿sí? Vamos avanzando un poco, ya vamos a retomar esto. Y entonces dice: revestido de una larga túnica, y ahora lo empieza a describir. A esto que es como si fuera un ser humano, lo empieza a describir con muchos simbolismos, que no nos podemos detener porque estaríamos mucho tiempo. Entonces, yo voy a destacar uno solo. Entonces dice: revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la lana. Sabemos que el blanco en Apocalipsis simboliza la resurrección, y de la nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego, sus pies bronce fundido en el crisol. Ahí nos vamos a detener, sigo leyendo. Y su voz era como el estruendo de grandes cataratas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Esto ya lo hemos leído, porque yo les pregunté, me acuerdo. ¿Cuántas estrellas tiene en la mano? Dice 7. Entonces, ¿cuántas tiene en la mano? Todas. Si 7 es símbolo de totalidad, evidentemente que tiene todo el universo en sus manos, ¿no? Entonces, de su boca salió una espada de doble filo, ¿sí? Esto está tomado del profeta Isaías, ¿sí? Y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Esto está tomado del libro del Éxodo, cuando Moisés subió a la montaña para dialogar con Dios, volvía con el rostro resplandeciente, ¿no? Entonces, son todas alusiones bíblicas que nos llevaría mucho tiempo en detenernos a explicar cada una de ellas, ¿no? Sigo un poco más. Y la otra diapositiva dice: al ver esto, caía a sus pies. Claro, cuando uno ve al Señor, ¿sí?, caía a sus pies como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas. Ya lo hemos leído esto. No temas. Yo les decía, fíjense que lo primero que dice, que verbaliza
Cristo del Apocalipsis, no temas. Y también les dije que esta es la expresión que más sale en toda la Biblia. Dice, ¿cuál es la expresión que más sale en toda la Biblia? No temas, ¿no? Yo soy el primero y el último, el viviente, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Bien, de todas estas imágenes, miren diapositiva 82. Esto para hacer después una lectura espiritual uno solo en la casa, es bueno ver cuál fue la experiencia, qué experiencia nos narra el autor del Apocalipsis. Y uno, eso podría ser para toda una reflexión personal sobre la experiencia que uno dice, yo tengo experiencia de ser cristiano. Bueno, acá hay un esquema para verlo, ¿no? Entonces, la experiencia cristiana tiene dimensión personal, ve que Juan, carismática, el espíritu, litúrgica, el domingo, lo eclesial, las 7 iglesias, bíblica, el Apocalipsis, toda una relectura del Antiguo Testamento, y cristológica. El Apocalipsis no habla del anticristo, es una profecía sobre Cristo. Bueno, ven, acá hay un interesante, porque acá se ve que es una espiritualidad cristiana. Hay espirituales budistas, etcétera. No siempre hay espiritualidades cristianas. Inclusive los grupos, muchas veces dentro de los cristianos, ustedes tienen que observar si es una espiritualidad cristiana o es otra, ¿no? Espiritualidad, ¿no? Bueno, acá hay un buen modelo para que ayuda a pensar qué es una experiencia cristiana de Dios, qué es una experiencia de espiritualidad. Bueno, pero dejémoslo, eso es para la reflexión personal que puede servir, ¿no? La otra diapositiva que sigue es interesante. Miren el paralelo del texto que acabamos de leer de Apocalipsis con el de Daniel. Ven que está fuertemente inspirado en la experiencia de Daniel, ¿no? Se sitúa en un lugar y en un tiempo concreto, el Apocalipsis dice el domingo, hay una aparición de un ser sobrenatural, como hijo de hombre, hay una reacción, cae, ¿sí? Se cae al piso, y después se le da una misión, escribe esto a las 7 iglesias, ¿no? Entonces ven, es como un relato vocacional, es un relato de aparición, es un relato de transfiguración. Acá Juan se va a convertir, ¿sí?, en un anunciador de Cristo. Bueno, el esquema interesante, pero me interesa ver, miren la importancia que tenía la referencia al libro de Daniel, ¿no? Ahora vamos a lo que me interesa. Busquemos, por favor, el libro de Daniel, capítulo 2. El primero que lo encuentre, vamos a hacer algo semejante como a regalarle una Biblia. Semejante, no dije que lo... Ya la encontré, padre, qué busco. Bien, capítulo 2, versículo 31. Yo cuento de qué viene hablando mientras ustedes buscan la Biblia, ¿sí? En el libro del profeta Daniel hay un rey que tiene un sueño y le pide a Daniel que interprete el sueño. Y Daniel va a interpretar el sueño, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a leer, por favor, Analía, creo que les digo. Entonces, vamos 31. A leer el texto de Daniel, ahí lo tienen, ¿no? 31 al 36 y 41. Por favor, Analía. Tú, rey, estabas mirando y viste una gran estatua. Esa estatua enorme, de un brillo extraordinario, se alzaba delante de ti, y su aspecto era impresionante. Su cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, parte de hierro y parte de arcilla. Tú estabas mirando y de pronto se desprendió una piedra sin que interviniera ninguna mano. Ella golpeó la estatua sobre sus pies de hierro y de arcilla y los pulverizó. Entonces fueron pulverizados al mismo tiempo el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. Fueron como de paja en la era durante el verano.
durante el verano. El viento se los llevó ¿En qué y no versículo quedó estás? ningún rastro. ¿En qué versículo estás? 35. Llega al 36 entonces. En cuanto a la piedra que había golpeado la estatua, se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Este fue el sueño. Ahora diremos su interpretación. Bueno, ven En que ahí presencia el del rey. 36 tiene un punto. Quiere decir que hay que saltar al versículo 41. A ver, ahora el versículo 41. 41, perdón. También has visto los... bueno, perdón. Seguí. No, Analía, estaba leyendo Analía. También has visto los pies y los dedos en parte de arcilla, de alfarero, y en parte de hierro, porque ese será un reino dividido. Habrá en él algo de la solidez del hierro, conforme a lo que has visto del hierro mezclado con la masa de arcilla. Hasta ahí el 41. Bueno, entonces, a ver, brevemente, lo que acabamos de leer. El rey tiene un sueño. ¿Y cuál era el sueño? El sueño era que había como una estatua, ¿sí? Y se distingue claramente las partes del cuerpo con objetos en orden descendente, el oro, ¿sí? El hierro, el bronce, etcétera, ¿sí? Y ¿qué significan esas 4 partes del cuerpo? Algo así como una historia de los opresores. Podríamos decir que el primero serían los asirios, después los persas, los babilonios, los persas, y en este momento de Daniel, los griegos, ¿sí? No es exacto lo que estoy diciendo, pero es más o menos así. Es como una historia del imperialismo, una historia de los opresores que amargaron la vida del pueblo de Dios, de Israel, ¿no? Entonces, ese es el sueño que tuvo el rey. Pero vio que alguien arroja, y tenía pie de hierro y de arena, de barro. Es una metáfora que está muy divulgada, nosotros la conocemos perfectamente, significa la fragilidad, ¿no? Y por eso el texto bíblico dice, alguien, que no era mano humana, por lo tanto era Dios, alguien arrojó una piedra, son los macabeos, esa piedra son los macabeos. Alguien arrojó una piedra y derribó la estatua y se hizo de goma. Bueno, entonces fíjense, ahora volvamos a la diapositiva nuestra, diapositiva 84, ¿sí? ¿Estamos allí? Fíjense, en el centro tienen la imagen de Domiciano, carta de Plinio a Trajano. Recuerden que cuando leímos esa carta se decía que Domiciano torturaba a los que eran delatados y él, para ver si seguían siendo cristianos o no, hizo traer las estatuas del emperador y de los dioses de Roma y les hacía que lo veneraran con incienso y vino. Si el cristiano hacía eso, o sea, renegaba de Jesucristo y adoraba a los dioses del imperio, se salvaba. Y si no, lo mandaban a torturar y eventualmente lo mataban, ¿sí? Bueno, esto es lo que está sucediendo, lo que está en el centro. Entonces, el autor del Apocalipsis, evocando a Daniel, la imagen de la izquierda, escribe lo que está a la derecha, la imagen de Cristo, como el sol de pie de bronce. ¿Qué quiere decir pie de bronce? Bueno, yo te he consultado un poquito. El bronce fundido en aquella época se consideraba una de las cosas más sólidas, ¿sí? No entremos en tanto detalle, lo que quiere decir que algo sólido, no es como pie de barro. Entonces, ¿qué está diciendo el autor del Apocalipsis? Cristo tiene fundamento sólido, pie sólido. La esperanza en la resurrección es sólida, no es una fantasía, no es una ilusión, no es una quimera. Los imperios tienen pie de barro y se caen. Cristo tiene pie de bronce y entonces no se cae, ¿sí? Entonces fíjense,
La palabra apocalipsis significa quitar velo, desenmascarar, ¿no? Revelar que la fragilidad del poder de los imperios, desenmascarar la mentira y la fragilidad del imperialismo. Para eso se escribe Apocalipsis. Entonces, eso es ser apocalíptico, es desenmascarar, desocultar, revelar la fragilidad del imperio y, en cambio, Cristo con los pies de bronce. ¿Estamos acá? Entonces ven que esta imagen es para dar esperanza a las comunidades que están siendo perseguidas, algunos están renegando de Jesucristo. Entonces es una presentación fuerte de Cristo resucitado, cabellera blanca, y la solidez de la resurrección, ¿sí? Bueno, miren, vamos a la diapositiva 88. Ahí les hice una sinopsis de la primera parte del libro de Daniel. Una estructura quiásmica, ya explicaremos qué es un quiasmo, una estructura concéntrica. Fíjense, ¿la tienen? El libro de Daniel, en el capítulo 1 aparece un problema cultural. Los griegos quieren imponer sus culturas y están prohibiendo la cultura de los judíos, ¿sí? Entonces les hacen comer comidas que los judíos no comen. Entonces, capítulo 1 hay un conflicto cultural, colonialismo. Ahora fíjense, el capítulo 2, ahí aparece la estatua que acabamos de leer. Se describe a los imperios, pero con pie de barro. Capítulo 7, el paralelo, se dice lo mismo. Se describe a los 4 imperios, pero como 4 bestias. Se corresponden, ¿ven? O sea que en capítulo 2 y 7 el tema es el imperialismo, la historia del imperialismo. Capítulo 3 y 6 se corresponden porque se narra cómo se los martiriza a los judíos, los macabeos, etcétera, ¿no? Capítulo 3 y 6. Capítulos 4 y 5. En el 4 se narra la historia de un rey que se convierte y se salva. Capítulo 5 se narra la historia de un rey que no se convierte y muere. Ese es Antíoco Epífanes. Bueno, ven cómo, entonces el tema de Daniel y de la apocalíptica es el imperialismo. Daniel significa Dios juzga, Dios emite juicio, Dios toma partido en la historia. No es neutral, este es un Dios ético, no es un Dios estético. No es estético, es ético. Entonces Daniel significa Dios juzga, viene a juzgar la historia, toma partido y muere el rey opresor. Bueno, este es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Vamos a volver varias veces sobre esto, pero ahora quería ver esto. Sobre todo a nosotros nos va a interesar en el capítulo 7:13, en donde aparece este que es como el Hijo del Hombre. ¿Hasta acá nos entendemos? Si nos entendemos, mientras tanto, vayamos cerrando este PowerPoint y abramos el PowerPoint que les envié hoy. Disculpe, padre. Sí, ¿Cuál es el rey que no se convirtió? ¿Cómo se llama? Antíoco Epífanes. Antíoco. Gracias. Perdón, una cosa. Elba. Diga. En el libro del Apocalipsis no dice que es Antíoco Epífanes. No, dice es para yo saber. Y acá, pero en el libro del Apocalipsis tiene los nombres de los del siglo VI de Babilonia. El libro del Apocalipsis, la ficción literaria es que están en Babilonia, siglo VI. Pero el libro se está escribiendo en el período griego. Por eso nosotros decimos, la interpretación común dice, que ese rey es Antíoco IV o Antíoco Epífanes, ¿sí? Hemos dicho que los macabeos lo matan. Bueno, gracias. Dejamos el capítulo 1 y vamos al capítulo 2:3. En el capítulo 2:3 tenemos las 7 iglesias. Fíjense, en la diapositiva 2 tenemos un mapita que hay que tenerlo siempre presente, aunque acá está en latín, pero es un latín que se entiende, ¿sí? Está Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, ¿sí? Esas son las 7 iglesias del Apocalipsis. Probablemente hubo más, pero el autor de Apocalipsis, jugando con el número 7, ha optado por señalar estas, pero habría más, ¿sí? Por ahí está Colosas, etcétera, ¿no? Entonces, pero por el sentido simbólico, estas 7 cartas, 7 iglesias, le está escribiendo a toda la iglesia. Le está escribiendo a iglesias particulares concretas, ya vamos a ver que son concretas, pero es a toda la iglesia. Él está en Éfesos, ahí estaría en Éfeso, ¿no? Bueno, este mapita, esto por supuesto es el Asia Menor, este mapita hay que tenerlo en cuenta. Vamos a la diapositiva 3. Después, cuando en casa lean el capítulo 2 y 3, donde están las 7 cartas, conviene tener este esquema a la vista. Yo lo explico ahora. Fíjense, arriba están las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, ¿sí? 7 iglesias. Después, hacia abajo, a la izquierda, tenemos la estructura literaria, cómo está organizada estas cartas. Primero hay una clara, simbólica presentación de Cristo, ya vamos a ver. Segundo, el autor de Apocalipsis emite un juicio sobre tal comunidad. Fíjense, pueden ser juicio positivo, hasta el signo más, o puede ser un juicio negativo, hasta el signo menos. Después hay una llamada a la conversión. Después, en paso, está una frase que se repite como si fuera la antífona de un salmo. Escuchen lo que dice el Espíritu a las iglesias, ¿sí? Y finalmente hay una promesa. Al que venció la tentación, al final hay una promesa. La promesa generalmente está vinculada a lo que se le ha criticado, el elemento negativo. Supongamos que en una comunidad ofrecían comían la carne de los sacrificios de los ídolos. Bueno, la promesa, si vence esa tentación, es comer el maná escondido. Nosotros podríamos decir la Eucaristía, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que la promesa final suele estar vinculada, ¿sí?, al pecado, al defecto que le ha señalado el autor. Entonces, la estructura es literaria, una estructura artificial, pero son comunidades reales. Lo artificial acá es la estructura, la organización literaria, pero es muy probable que acá se está aludiendo a situaciones muy concretas. Bueno, entonces, nosotros en realidad vamos a analizar 2. Son muchas, nos llevaría muchísimo tiempo, pero 2 que a mí me parece que son 2 y medio, que son las más importantes. Las otras todas son importantes, ¿sí? ¿Cómo las usaba yo cuando era un joven seminarista? A la noche, para el examen de conciencia, antes de dormir, los lunes leía la carta de Éfeso, los martes la de Esmirna, así. Entonces, después de 10, 12 años, todas las noches la lee, y sirve para hacer un examen de conciencia, ¿no? Bueno, pues yo con el seminarista hacía eso, ¿no? Pero, bueno, vamos entonces a la cuestión. No, vamos a detener, no creo que tengamos tiempo, pero bueno, vamos a arrancar con la de Pérgamo. Miren la diapositiva 5, hay una diapositiva, una foto. Pérgamo, de ahí viene el pergamino, de ahí se empieza a usar para escribir, se deja el papiro y aparece como nuevo papel el producto de las ovejitas, del cuero, ¿sí? Ahí viene el pergamino. Bueno, ahí tenemos algunas fotos sobre Pérgamo, ¿sí? Ahora vamos a la diapositiva 9, ¿no? Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. En todas dice, escribe al ángel. La interpretación más común, no es algo importante, es que sería el obispo de esa comunidad, ¿no?
Y ahora se autopresenta simbólicamente Cristo. Y los símbolos los toma el capítulo 1, fíjense, el que tiene la espada de doble filo. ¿Ven que quien leyó el capítulo 1, ¿sí?, y vio que Cristo se lo presentó así en la visión inaugural, de ahí está tomada la expresión. Entonces, cuando Cristo se autopresenta simbólicamente en estas 7 cartas, toma elementos del capítulo 1. El que tiene la espada de doble filo afirma. Y ahora emite un juicio. C sería conozco, ¿no? Acá está las conozco. Él a estas comunidades las conoce y bien. Cuando dice ahí C, hubiera sido mejor poner conozco. Que tú habitas donde está el trono de Satanás. Ahí había un templo a Zeus, a Asclepio, algunos dioses. Por eso dice, sé que tú habitas donde está la catedral de Satanás, ¿sí?, que era Zeus. A pesar de todo, permanece fiel a mi nombre. Tiene algo positivo, ¿ven? Y no has renegado de tu fe en mí, ni siquiera en la época de Antipas, mi testigo fiel, al que mataron en el lugar donde habita Satanás. O sea que vivía en un lugar peligroso porque hay una fuerte fe en Zeus, Asclepio, etc. Pero sin embargo te permaneces fiel y tienen un testigo, un mártir, que recuerda que fue una comunidad fiel. Sigo leyendo. Sin embargo, ahora viene la crítica. Debo reprocharte algo, y es que tienes adictos a la doctrina de Balaam. El viernes, con los que están estudiando los evangelios, cuando estudiamos Mateo, hablamos de Balaam. Bueno, acá reaparece Balaam. Entonces, tengo que decirlo muy brevemente. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios es liberado de Egipto y huye y va a llegar a la tierra prometida, tiene que cruzar por Moab. El rey de Moab no quiere que crucen y para eso convoca a un mago, Balaam, para que Balaam maldiga al pueblo de Israel y no pueda avanzar. Eso está en el libro de los Números, capítulos 22 al 24. Bueno, acá el autor de Apocalipsis de esa historia recogió lo que le interesó. Entonces, vamos. Debo reprocharte algo, y es que tienes adicto a la doctrina de Balaam. El que enseñó a Balac era el rey de Moab, cómo debía seducir a los israelitas, ¿no? En la Biblia la seducción siempre está vinculada a la idolatría, ¿no? Él enseñó a Balac cómo debía seducir a los israelitas para que se prostituyeran comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Bueno, acá hay 2 palabras importantes. A ver, esto que estamos viendo acá es el caracú de las 7 cartas. Y las 7 cartas, el autor de Apocalipsis ha encontrado que en las comunidades, voy a usar una palabra moderna, hay infiltrado ciertos grupos, diríamos sectas foráneas, y que hacen mucho daño. Esas sectas las vamos a llamar nosotros un nombre histórico, las vamos a llamar, son los gnósticos. En el Asia Menor, en Éfeso, es la patria de la New Age. Entonces, toda esta zona había ya sectas gnósticas y se están infiltrando en las comunidades cristianas. Ellos se consideran verdaderos cristianos, solo que Juan está denunciando y dice, no son los verdaderos cristianos, son falsos. Bueno, en las 7 cartas vamos a ver que siempre aparecen distintas formas de mencionarlos a los gnósticos, falsos apóstoles, ¿sí?, etcétera. Van a ver que cuando se denosta a alguien muy negativamente, es que Juan está hablando simbólicamente de los gnósticos. A ver, voy a hacer una pregunta clásica. ¿El cristianismo, el judaísmo, es una religión étnica? El judaísmo es una religión étnica. Sí. Sí.
¿El cristianismo es una religión étnica? No. No. Bueno, el judaísmo es una religión étnica y para preservar su identidad, la etnia tiene dos principios fundamentales, que es la cama y la mesa. O sea, no se casan con gente de otra raza, el matrimonio es algo clave, no se casan con gente de otra raza, y por otro lado, no se come con otros pueblos porque traen otras culturas y otras costumbres. Entonces, las religiones étnicas en general preservan la identidad por el tema de esto del matrimonio y el tema de la comida, ¿no? Entonces, fíjense, esto es lo que... Entonces, el judaísmo es una religión étnica. Entonces, ¿qué, en el judaísmo, ¿qué no se puede? Casarse con gente de otros pueblos. Pero en la Biblia esto tiene un significado teológico. Israel ha hecho una alianza conyugal, de definitiva, con Yahvé Dios. Entonces Israel, el pecado de Israel es la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Irse detrás de otros dioses. Entablar una alianza con otros dioses. En la Biblia, la prostitución, en el mundo moderno la palabra prostitución está vinculada a las piernas de las chicas o de los varones. En la Biblia, la prostitución es romper la alianza con Yahvé Dios e irse detrás de otros dioses, ¿sí? Entonces, esto de que se prostituyeran significa que se han ido detrás de otros dioses. Y los alimentos, ya lo dijimos, no se puede comer las religiones de otras culturas, ¿no? Bueno, esto es... Entonces, ¿qué pasa? Los gnósticos, los cristianos gnósticos, ¿qué decían? Nosotros, para los gnósticos hay una gran diferencia entre el alma y el cuerpo. El cuerpo no. A ver, lo decisivo del ser humano es el alma, no el cuerpo. El cuerpo es algo muy secundario, muy terciario, ¿sí? Entonces lo que importa es el alma. Entonces el cuerpo no interesa. Si el cuerpo no interesa, me puedo acostar con cualquiera. Puedo entablar relación carnal con cualquiera. Si el cuerpo no interesa, puedo comer McDonald's de cualquier lado. ¿Está claro? Puedo comer cualquier cosa. Entonces, los gnósticos, como son espiritualistas, encontraron una religión que le permitía tener relaciones carnales con el imperio de turno, en este caso Roma, y poder comer de los sacrificios del imperio romano sin angustia de conciencia. ¿Está claro esto? Entonces, ¿qué pasa? El autor del Apocalipsis ve que el gnosticismo, el espiritualismo, está minando el espíritu de resistencia de las comunidades. Claro, ¿qué pasa? Y para lograr cierto ascenso social y económico, había que coquetear con el imperio de turno. Y bueno, había que ir a los sacrificios que hacían sus dioses, etcétera, ¿no? Entonces, Juan está denunciando que en sus comunidades se está infiltrando una espiritualidad que va minando el espíritu de resistencia de las comunidades y las va quebrando interiormente, ¿sí? Bueno, por eso acá está el caracú. El problema ideológico de las 7 cartas está acá. No me detengo más en esta carta, pero nos aportó lo fundamental, ¿sí? Nos aportó lo fundamental que es el caracú. Quiero pasar a otra carta en donde nos muestra cómo Juan conoce muy bien las comunidades. Vamos a la carta
Vamos, pasemos varias diapositivas y vamos a la 32. Esta es la séptima carta, es la séptima, que es la de la iglesia de Laodicea. Ahí les puse algunas diapositivas. Y el texto está a partir de la diapositiva 38. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Ven que comienzan todos iguales, el obispo. El que es el amén. Acá la carta de la Odisea tiene una originalidad respecto a las otras 6. Que acá la presentación simbólica de Cristo no está tomada del capítulo 1. Esto es algo muy original del autor. El que es el amén. ¿Qué significa amén? Amén significa lo sólido, no lo pasajero. El testigo fiel, ven, testigo es algo sólido. Y verídico, no me gusta esa traducción, sería veraz. No es el que dice verdades, sino el que es auténtico, genuino, íntegro. Eso es veraz. El principio de las obras de Dios afirma. O sea que acá se presenta que un Cristo fiel, un Cristo sólido. Ya van a ver por qué se hace esta presentación. Seguimos leyendo. O me adelanto, como la comunidad es una comunidad que diríamos veleta, hoy está, mañana no estamos, necesita presentar un Cristo sólido, firme. Y ahora viene otra diapositiva, versículo 15. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. La expresión hoy está muy divulgada, ¿sí? El agua fría sirve para calmar la sed, el agua caliente sirve para curar. Si no es frío ni caliente, es inútil, ¿no? Entonces, conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Vamos a saltar varias diapositivas. Vamos a la diapositiva 44. Padre, y ahí ese párrafo, ¿qué significaría? Ahora lo voy a explicar, diapositiva 44. Ahora lo voy a explicar. Miren la diapositiva 44, ¿lo tienen? Bueno, miren, a ver. Ubican Colossae, que Colosas lo ubican en el centro. ¿Han ubicado Colosas? Bien, al lado está la Odisea, ¿sí? Arribita está Hierápolis. Hay 10 kilómetros entre Hierápolis y la Odisea. Vamos a la otra diapositiva. Diapositiva 45. ¿Qué hay en Hierápolis? Aguas termales. Es una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Acá se entiende, miren la otra diapositiva, la 46. Bueno, regresemos entonces. Entonces, fíjense, regresamos a la 39. No eres ni frío ni caliente. ¿Qué pasa? Fíjense, ¿qué está haciendo el autor del Apocalipsis? Él sabe que en la Odisea el agua llega tibia, que el agua no es ni fría ni caliente. Entonces, de un dato real, concreto, él arma un símbolo. Ustedes tienen agua tibia. Entonces, él de ahí elaboró un símbolo. No eres ni frío ni caliente, eres tibio y el agua tibia es vomitiva. Acá lo que me interesa es que hay un símbolo o un mensaje, pero no está inventado de la nada. Juan no es un fumado, un tipo que se anda fumando en el Uritorco. El Apocalipsis no se escribió en el Uritorco, se escribió en Patmos. Entonces no es un fumado Juan. Y los símbolos que él va a inventar están anclados, emergen del hecho real, ¿no? Entonces, eso es ni tibio ni caliente, ¿sí? Y avanza. Soy rico, estoy lleno de bienes y no me falta nada. Y no sabes que eres un desdichado,
digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Otra vez, fíjense, otra vez me interesa mostrar el realismo. Fíjense, avanzamos un poquito más la otra diapositiva. Por eso te aconsejo, cómprame oro, ven que dijo que eres pobre, purificado en el fuego para enriquecerte. Vestidos blancos, vieron que le decía que era desnudo, para revestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez. Y un colirio, le había dicho que era ciego, para ungir tus ojos y recobrar la vista. Yo corrijo y reprendo a los que amo, reanima tu fervor y arrepiéntete. Bueno, fíjense, esto del banco, de oro, la Odisea se distinguió por muchísima riqueza, un banco muy, muy importante. Tanto fue así, que ahora no me acuerdo, pero por los años 60 hubo terremotos, es zona de terremotos, y tiró al piso toda la ciudad. Roma quiso ir en su ayuda, en su auxilio, y los de la Odisea dicen, no hace falta, yo soy rico, nada me falta. Esa frase está en el Apocalipsis, pero ese era un dicho histórico. Entonces, son ricos. Dice, quiero que busques vestidos blancos. También sabemos que en la Odisea había, diríamos, fábricas textiles, etcétera, y que sabían, no me sale la palabra, cuando se tiñe la ropa. Lo que quiero decir, ven que está vinculado a hechos reales. Y el colirio también tenían, eran expertos en estas cosas para curar la ceguera. Entonces, cuando el autor de Apocalipsis, voy a la diapositiva anterior, dice, pobre, ciego y rico, pobre, ciego y desnudo, está marcando un dato real, histórico. Y les dice, búscate un oro, vestidos blancos y un colirio. Evidentemente que este oro, el color blanco y el colirio, en un sentido simbólico, pero el simbolismo del libro está fundamentado en datos históricos concretos. ¿Me expreso? Eso es lo que me interesa señalar en esta carta. Acá no me interesa el mensaje, el contenido. Lo que me interesa es que veamos que el autor de Apocalipsis conoce realmente estas comunidades y señala problemas reales, ¿sí? Da un mensaje, pero este mensaje no lo inventa de la nada, ¿sí? Bien, me gustaría que miren, saltemos a otras diapositivas. Miren la diapositiva 48. 2011, hayan restos de una iglesia cristiana en la Odisea. Miren la diapositiva 49. Ven, ahí tienen la menorá y la cruz. Ven que eran comunidades judeocristianas, ¿no? Bien, vamos terminando. Me gustaría que miren esto. Saltemos a la 51. O mejor, a la 50. Miren la 50. ¿Ven en donde dice juicio, el tercer escalón? ¿Ven que cada comunidad se le señala cosas positivas y negativas? La de Esmirna, cosas positivas y negativas. Pérgamo, positiva y negativa. Tiatira. ¿Ven que se le señala cosas positivas y negativas? Bueno, vamos ahora a la otra diapositiva. Este es un esquema que hice yo, pero se deduce de ahí, ¿no? Fíjense, miren cómo están organizadas estas cartas. Éfeso se le denuncia un elemento negativo y se señala un elemento positivo. En Esmirna no se señalan elementos negativos. En Pérgamo se señala un elemento positivo y otro negativo. En Tiatira no se señala el elemento negativo. En Sarde hay un elemento negativo y positivo. En Filadelfia hay un elemento positivo. La Odisea, todo es negativo. Entonces, fíjense, la negatividad va en ascenso hasta que la séptima es la peor de todas, con Y, una morada vieja, que peor de todas con Y. ¿Sí? Ahora, entonces, lo que quiero mostrar, entonces fíjense, vamos a la otra diapositiva, 52. Yo las podría organizar del siguiente modo, observen.
poner en un lugar las de positivas, ¿ven? Esmirna, Tiatira y Filadelfia, porque son solamente positivas. Abajo pongo las negativas, Éfeso, Pérgamo, Sardes y la Odisea. Como Tiatira está en el centro, y después puedo mostrar que es la más larga, y de Jesucristo se dice lo más importante, la puedo poner arriba. Entonces ahí tengo una estructura concéntrica. Entonces, Éfeso, la primera se corresponde con la última, la Odisea. La segunda se corresponde con la quinta, Esmirna y Filadelfia. Pérgamo se corresponde con Sardes, y en el centro me queda Tiatira. Fíjense que Esmirna y Filadelfia, que se corresponden, que son positivas, que no se les cuestiona nada, son comunidades muy pobres y no se les cuestiona nada. Bueno, vamos a la otra diapositiva, la última, vamos terminando por hoy. Vamos a explicar esta palabra quiasmo. Se puede escribir con J, giasmos, aunque muchos en castellano no usan giasmo, le dan más fuerza y ponen quiasmos. ¿Qué es esta palabra giasmo o quiasmo? Es la J griega. ¿Ven esta? Acá nosotros tenemos, a la derecha, que es chiquita, tenemos la X. Al lado tenemos la J. Ven que la J es como una X alta. Yo puedo decir próximo con X o prójimo con J, y es exactamente lo mismo. Bueno, de esta letra J, ahora solamente vean la letra J. No miren, no presten atención en la X. En la letra, cuando un judío tenía un semita, tenía un texto para escribir, una página en blanco, se dice que él tenía en su inteligencia incorporado que esa página en blanco tenía como una J. Solo que a la J le vamos a borrar la parte derecha, y entonces de la J él tenía en su cabecita la parte izquierda. ¿Me van siguiendo, no? Entonces ellos, cuando escribían arriba, ponían A, abajo A', y en el centro B. Entonces, ¿qué es un quiasmo? Es algo que me ayuda a mostrar las correspondencias y me ayuda a buscar el centro del texto. La iglesia de Tiatira está en el centro. Miren lo de abajo, miren la estructura de abajo. Bajemos la última diapositiva. ¿Ven que esto es una J? Tiatira está en el centro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el quiasmo? Es cuando en un texto descubro muchas correspondencias. A ver, volvamos a la 53, volvamos a la J, donde solo miramos la parte izquierda. Voy a inventar una escena que digo siempre. Arriba pongo Jesús entró en una sinagoga, A. Abajo pongo A', Jesús salió de la sinagoga. Vuelvo arriba y pongo Jesús discutió con los fariseos, B. B', Jesús discutió con los bautistas. Y en el centro Jesús hace un milagro. Ven que hay una correspondencia, A con A', B con B', y en el centro, ¿sí? Entonces, esto pertenece a la mentalidad semítica. Para nosotros nos parece un artificio. Sí, para nosotros esto es un artificio. Para los semitas, no. Es una cuestión, una manera de pensar, ¿sí? Una manera de organizar que ellos tienen naturalmente, ¿no? Entonces, gran parte de la Biblia, buena parte de la Biblia, está escrita así en estructuras concéntricas o quiasmo. Bueno, entonces, de las 7 cartas, si yo después vuelvo al esquema, veo que la iglesia de Tiatira, vuelven al 52, es la iglesia central o la iglesia modélica.
de hecho, no la hemos leído, pero de hecho está en el centro, es la más larga, la cristología es la cristología más alta, más importante, y la eclesiología, la manera de pensar la iglesia, es la más importante. Entonces, no es un detalle, no es una casualidad que esté en el centro. Estas estructuras son importantes ¿para qué? Para ver que en la Biblia existen métodos que tratan de liberarnos de la mera subjetividad. Yo no les digo que Tiatira es la más importante porque así lo siento, porque así me gusta, porque así me llega, porque me autopercibo que yo estoy en Tiatira. No, nada de esas cosas. En la Biblia tratamos de buscar métodos relativamente objetivos, lo más objetivo que se pueda, para hacer una interpretación respetuosa, ¿no? Entonces, no afirmamos que Tiatira es la más linda porque a nosotros nos gusta. No, es el centro del texto. Entonces, y Esmirna se relaciona con Filadelfia porque son los pobres. Estas correspondencias no son meramente subjetivas. Entonces, cierro con una frase que es importante. Toda lectura es subjetiva, ¿sí? Ustedes leen un cuento o leemos un salmo, leemos lo que querramos, de la Biblia o no de la Biblia, el Quijote, cualquier libro que quieran, cualquier poema. Toda lectura es subjetiva. Nosotros no somos objetos, somos sujetos que piensan, que sienten. Toda lectura es subjetiva, pero no arbitraria. El hecho de que sea subjetiva no significa que es arbitraria, que yo interpreto cualquier cosa. No. Entonces, yo voy a hacer interpretación subjetiva. Digo, Juan Manuel ve esto. Ahora, no puedo, tengo que dar razones de mi interpretación. Entonces, no es arbitraria la cosa. ¿Y por qué decir eso? ¿Y por qué sí? No. A ver, deme 2 o 3 razones para que yo pueda sentir. ¿Me expreso? Entonces, toda lectura, toda interpretación es subjetiva, pero no arbitraria. ¿Nos entendimos? Ahora sí, tomémonos unos minutitos para si alguien quiere hacer una pregunta, una observación. Alguien había levantado la mano y yo le dije, espera un cachito. Pero bueno, quien quiera... Yo levanté una mano, escúchame. Con respecto a Esmirna, sí. Yo tengo entendido que todos los turcos de Turquía, de religión judía, creo que es una isla Esmirna, ¿no es cierto? Son de religión judía. Sí, no es una isla. En aquel entonces era así y hoy no es así. ¿Cómo es la cosa? Bien. No es una isla, está en el continente, ¿sí? Hoy en día casi que ha desaparecido el cristianismo. En todos esos lugares prácticamente ha desaparecido el cristianismo, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, observación, aporte? Yo, padre. Adelante. Sí, mi pregunta es la siguiente. Por lo que estoy leyendo y entendiendo, digo, el Apocalipsis que usted nos ha dicho que fue escrito para revelar la fragilidad del imperio. Sí. Que hay, me alegra mucho descubrir que los textos tienen una base histórica, digamos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué nosotros, a lo largo de nuestra formación o lo que está, digamos, el Apocalipsis se lo ve como una revelación diabólica, como una anticipación? ¿Cuál fue el sentido que la Iglesia, y que lo sigue dando en la catequesis, que uno ya lleva mucho, usted lo sabe, digamos, que es un libro para no leer? ¿Y por qué hasta los sacerdotes, digo, tienen esa interpretación tan diferente, que es la que hemos recibido todo este tiempo? Por lo menos hablo desde mi experiencia. Bien, sí, hay razones. La primera razón, yo ya lo dije, que era esta. Hemos perdido, cuando digo la iglesia, el cristianismo,
perdió los códigos de lectura. Entonces la literatura apocalíptica tiene 400 años. Después nunca más se escribió un libro apocalíptico. Miren, ¿saben quién escribió una obra apocalíptica? Ernesto Sábato, el Abadón. Está escrito contra Onganía. Abadón. Abadón es una obra apocalíptica, pero no con el lenguaje bíblico, ¿no? Entonces volvamos a esto. La apocalíptica es un género literario que duró 400 años. No se siguió escribiendo, entonces perdimos las claves de lectura. Entonces, yo hoy sé leer un chiste, porque conozco las claves de lectura de un chiste y lo puedo interpretar. Si no manejara ese chiste, vayan a saber cómo lo leo. Bueno, entonces, la primera razón es, se perdieron las claves, los códigos de lectura. Gracias a Dios, con el método histórico crítico, a partir del siglo XVIII, la Iglesia va recuperando estas grandes claves de lectura, que es el contexto histórico, literario, etc. Entonces, últimamente, ya la Iglesia ha mejorado muchísimo la interpretación. Pero algún libro del Apocalipsis, antes del Concilio Vaticano II, probablemente esté en la línea de lo que vos dices, y hoy nosotros no suscribiríamos en absoluto nada de eso. Entonces, ya sea por lo catastrófico, por lo diabólico, todas esas cosas, bueno, eso lamentablemente tuvo su fuerza hasta el Concilio Vaticano II. A partir del Concilio Vaticano II ya hay toda una literatura sobre el Apocalipsis muy clara, muy buena. Hoy hay muchísimos comentarios del libro Apocalipsis, uno mejor que otro. Comentarios caros, comentarios baratos, largos y cortos, ¿sí? Hoy en día es uno de los libros más explicados y más fáciles. Hoy. Bueno, entonces, ¿por qué todavía en algunos lugares de la Iglesia uno todavía encuentra ese tipo de interpretaciones? Bueno, lamentablemente la socialización cultural en las instituciones son lentas. Entonces hay muchas de estas cosas que no se han incorporado, falencias en la formación, ya sea de curas, de monjas, de catequistas, ¿no? Entonces, yo el primer día les dije, el libro de Apocalipsis es el libro del cual más se habla, pero es menos leído. Yo creo que si hiciéramos una encuesta de cuántos curas y monjas leyeron Apocalipsis, ya eso nos daría una pista de que, y los catequistas ni hablar, ¿no? Pero claro, pero no es que sean vagos. Me pasa que si vos no tenés las claves, te aburrís, ¿no? Lo leés y no casó un fútbol. ¿Sí? ¿Quién es Balaam? ¿Viste? Nosotros hemos hablado de Balaam, bueno, pero si el catequista o ese no tiene formación bíblica, el Apocalipsis es un libro que sin un auxilio, sin una guía, no es fácil, no. Yo no aconsejaría que uno lo lea si no tiene una guía. Gracias a Dios hay guías muy, muy baratas hoy que se pueden conseguir, pero ¿por qué? Porque el libro, como es muy simbólico, es fácil agarrarla para cualquier lado, ¿no? Pero, a ver, insisto, hoy la Iglesia está en condiciones de hacer una muy buena interpretación, y bueno, las falencias y carencias a veces se debe a esto de las instituciones. Una última y nos fuimos a... Juan Manuel, sí. Juan Manuel, escúchame, con respecto a esa interpretación del Apocalipsis y todo eso, yo creo, y hablo en general, las personas, vos hablaste de subjetivismo. Si vamos al subjetivismo de todos, es más fácil pensar en lo negativo que en lo positivo. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros estamos mal, muchos apelamos a leer el Nuevo Testamento porque Dios, Jesús, nos saca a flote, nos da esperanza. Pero permanentemente estamos en lo negativo. Yo me refiero a... Perfecto. Bien.
Bueno, no sé, creo que alguien más adelante. Dale. ¿Cómo? Perdón, era yo. Con respecto a todo esto que un poco se me complica de entender, pero vamos de a poquito. La clase anterior, la charla anterior, se habló de del Nuevo Testamento y del Antiguo, que como que no era, como que tendríamos que saber mejor el Nuevo Testamento y no tanto el Antiguo, pero yo lo veo muy importante al Antiguo Testamento, porque para entender esto, habiendo leído el anterior, yo entiendo un poco más. Sí, no creo que haya hecho esa afirmación de que... Alguien más o menos lo comentó. No, ya vamos a ver, ya la próxima tenemos el capítulo 4, y no, ya vamos a ver que, el 71% del libro del Apocalipsis son citas textuales del Antiguo Testamento. Esto significa que el libro de Apocalipsis no se puede leer sin conocer el Antiguo Testamento. Hemos hablado de Balaam y Balac. Si usted no conoce el libro de los números, y no puede leer. Entonces, no. Tanto el Antiguo Testamento como el otro, sí. En lo que a veces se escapa es que la Biblia hay que estudiarla. En este sentido, no son textos fáciles. No son textos fáciles. Son textos muy antiguos que corresponden a otra cultura. Entonces, si no se estudia, hay partes muy sencillas. Cuando Jesús dice, ámense los unos a los otros, bueno, es fácil eso, ¿no es así? Sean solidarios, es fácil. Pero cuando nos queremos meter en otras partes de la Biblia, y vamos a ver que no es nada fácil, ¿no? Si Dios y la Virgen quiere, probablemente el año que viene, la temática que yo voy a elegir son los profetas. Y yo estoy empezando a estudiar ya los profetas. Son muy difíciles los profetas. Son difíciles, no. El otro día había un grupo de curas amigos, y yo le digo, miren, hay que estudiar los profetas. Te agarran el libro de profetas, no caso en fútbol. Entonces, hay partes de la Biblia más sencillas. Ámense los unos a los otros, es sencillo, pero hay otras partes de la Biblia que no. Entonces el Apocalipsis es uno de los libros que merecen ser estudiados. Bueno, muchas gracias por todo. Si Dios quiere, la Virgen, nos vemos. Mañana, a la mañana y a la tarde, hay algunos que tenemos mañana Pablo, y el viernes con otros tenemos el Nuevo Testamento. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao.